Y voy a compartir pantalla por acá. Vamos a minimizar acá esta parte. Ustedes me indican si logra ver la presentación. Ustedes me indican. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos en este primer capítulo que vamos a realizar algunos aspectos generales que vamos a trabajar sobre la conceptualización propiamente que tiene la didáctica y algunas de las definiciones que he tenido a través de la historia. Vamos a ver entonces propiamente la importancia que tiene la didáctica, etapas que tiene el conocimiento humano como parte de ese proceso didáctico, identificar algunos elementos que participan en la acción didáctica y por supuesto comprender que el docente construye también su propio conocimiento en la práctica educativa que vamos a hacer en las aulas o en el centro educativo donde vamos a laborar. También tenemos compañeros de bibliotecología, de preescolar, entonces también ellos hacen la contextualización correspondiente a su lugar de trabajo. Tenemos entonces esa conceptualización de la didáctica, donde vamos a tener dos relaciones propiamente entre la teoría y la práctica, que nos brinda esta rama de la pedagogía, y pues siempre la vamos a entender como una ciencia, obviamente en el campo de la educación. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Va a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente, pero siempre con un fin de una formación intelectual. Entonces eso quiere decir que para que un recurso sea didáctico, o para que una acción sea didáctica, es porque hay una intención. Simplemente yo no voy a decirle a los estudiantes, voy a traer este afiche, este cartel, y no hay ninguna intención de por medio, ¿verdad? No sería entonces un recurso didáctico. Igual podría decir, bueno, voy a hacer esta actividad con los estudiantes, pero y simplemente los vas a mantener ocupados, pero no hay ninguna intención. Entonces, eso hay que revisarlo porque más adelante vamos a ver toda la vinculación que tiene con el planeamiento didáctico. Entonces, siempre debe haber una intención de por medio para considerarse que sea una acción didáctica como tal. Siempre va a haber la intención de lograr una enseñanza o de lograr un aprendizaje. El concepto entonces de didáctica, vamos a ver que hay varios autores que la definen de diferentes maneras a través de la historia, pero siempre la vamos a considerar entonces como una ciencia que va a tener un equilibrio entre la teoría y la práctica. Obviamente, pues vamos a tener diferentes cambios en esa conceptualización, dependiendo si estamos viendo una visión sistémica, si es más un enfoque constructivista, o si estamos abordando más la teoría de la complejidad, donde tendríamos que analizar todas las variables que están inmersas en un contexto, las características del grupo, las características de la comunidad, por ejemplo, y así tomar todas estas variables en cuenta en el proceso didáctico como tal. Entonces tenemos que, como resumen, es una rama técnica propiamente del área pedagógica, nos va a permitir diseñar métodos, instrumentos, recursos, va a orientar propiamente la acción didáctica como tal, como una disciplina, y como tal va a tener un enfoque teórico y un enfoque práctico. Dentro de las diferentes perspectivas que podemos tener de la didáctica, podemos tener la científico-tecnológica. Esta siempre nos va a pedir evidencias. Entonces, como docentes, como profesionales en el área de la educación, tenemos entonces que definir, bueno, este recurso didáctico me resultó efectivo o no, fue bueno o no. Pero entonces tengo que tener evidencias. Esa es la perspectiva científico-tecnológica. Siempre te van a pedir evidencias de por qué algo funcionó, de por qué algo no funcionó como nosotros lo estábamos esperando. Luego tenemos la perspectiva cultural intercultural. Esa nos indica que tenemos que recordar el contexto en el cual estamos trabajando. No es lo mismo que nos vayan a nombrar el Ministerio de Educación Pública después de que nos graduemos de la universidad y nos vaya a contratar en la zona de Limón. Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto que estamos trabajando. Nos puede ser que nos nombren en la zona sur y ya ese es otro contexto, ya esas otras comunidades, otras prácticas culturales, y eso lo tenemos que incorporar en nuestro quehacer didáctico para que esa intención de lograr el aprendizaje y la enseñanza sea con una intención de responder a ese contexto. Igual no es lo mismo trabajar en el Valle Central, a unos minutos de San José Centro, que trabajar en la zona costera, como en Punta Arenas o en la zona de Guanacaste.
Entonces todos tenemos que hacer ese contexto correspondiente para el proceso didáctico que vamos a realizar. Tenemos otra de las perspectivas, que es la sociopolítica crítica, que esa busca más que todo involucrarnos con la comunidad. Entonces, es el típico docente donde se va a involucrar mucho con los miembros de la comunidad, las instancias que están presentes, para conocer cuáles son los negocios que están cerca, las familias que tienen tal vez más tiempo de vivir en una zona, y poderlo incorporar entonces en las acciones que vamos a realizar para trabajar nuestros recursos didácticos, nuestro planeamiento. Y la perspectiva profesional indagadora es porque siempre vamos a tener que hacer algún tipo de investigación pequeñita, ¿verdad? Sondear un poquito, bueno, cómo es la comunidad, cuántos estudiantes, a qué se dedican los padres de familia, si tengo familias que son más pequeñas o familias extendidas, o resulta que son los abuelos los que cuidan son los encargados de los estudiantes, o tienen encargados legales que no son los papás. En fin, hay que hacer una pequeña investigación para poder entonces incorporar estas acciones dentro de nuestro quehacer didáctico. Obviamente la didáctica, como les decía, tiene una intención, entonces tenemos que buscar una enseñanza y un aprendizaje. Pero para eso tenemos características del conocimiento. En este caso, el conocimiento siempre va a ser lingüístico, es decir, siempre va a utilizar un lenguaje. Puede ser un lenguaje con grafemas, ¿verdad? Como lo hacemos en español, o puede ser un lenguaje numérico, como lo hacemos en matemática. Siempre va a tener una característica que es dinámico y estático. Y eso quiere decir que puede ir cambiando a través del tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando decimos, no, el agua no se agota, nos enseñaban. Entonces, el agua sí se agota. Y ahora sabemos que ese conocimiento no es del todo cierto. Entonces, el agua sí se agota, pero muchos, 20 años atrás, nos decían que el agua no se agota, que es un recurso renovable. Entonces, son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Siempre va a ser un acto intencional, por supuesto, para generar un conocimiento siempre va a haber una intención. Y de ahí es donde se deriva la acción didáctica que nosotros buscamos. ¿Con qué intención hacemos esta actividad? ¿Con qué intención es que los estudiantes están haciendo un cartel? ¿Con qué intención es que van a analizar estas láminas? ¿Con qué intención es que vamos a ir a la zona verde? ¿Con qué intención vamos a hacer esta excursión? Tiene que haber una intención de por medio. También vamos a saber que el conocimiento es emocional. Siempre todo conocimiento va a generar en el estudiante un gusto, un desagrado, una alegría, me va a gustar, no me va a gustar. Siempre va a generar alguna particularidad. Hay temas que definitivamente a los estudiantes no les gusta, otros van a sentir mucha afinidad, y va a ser pues muy amena también la lección. Pero tenemos que tener claro que siempre va a ser un aspecto emocional. Siempre va a implicar una relación. Todo lo que nosotros desarrollemos en el aula, el estudiante siempre lo va a relacionar con algo que le haya pasado en su vida, con algo que represente a su familia, con algo que represente el contexto. Siempre lo va a relacionar. Va a ser siempre representacional, pueden ser dibujos, pueden ser diapositivas, un recurso multimedia, un recurso digital, puede ser un audio. Entonces siempre va a haber algo que lo represente, sonidos, imágenes, el lenguaje plástico, puede ser una maqueta, un modelo. Siempre el conocimiento va a ser entonces personal y social. No es lo mismo lo que yo aprendo por mí mismo y lo que aprendo con ayuda de los demás, que eso lo vamos a ver más adelante con las diferentes teorías que nos van a guiar en el proceso didáctico. Entonces los tipos de conocimiento vamos a tener unos de carácter científico, que son los que buscan evidencias, los filosóficos, que buscan más que todo como reflexionar sobre por qué hacemos las cosas como las hacemos, el tecnológico, que siempre va a buscar solucionar un problema a través de algún producto en particular, el empírico, que es más que todo la experiencia diaria que nos van a dar día a día, y el conocimiento más cotidiano, que es un asunto más popular, más del día a día, más de las tradiciones. Entonces, son diferentes tipos de conocimiento que podemos encontrar. Luego tenemos entonces la relación del conocimiento y la didáctica. Todo recurso didáctico que nosotros hacemos, como tiene una intención, va a generar la adquisición de conocimientos. Y esos conocimientos van a responder a todas esas características. Van a ser emocional, va a ser individual y social, siempre va a haber un lenguaje de por medio, siempre va a haber alguna representación, ya sea una imagen,
un audio, un modelo, una maqueta. Y también entonces vamos a tener que vamos a generar esos conocimientos, nuevos conocimientos con todo ese recurso didáctico que vamos a realizar. El campo de estudio y práctica que tiene la didáctica, vamos a ver que siempre va a haber un proceso que involucra tres grandes áreas: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. ¿En qué se va a centrar entonces la enseñanza? Más que todo son metodologías que conlleva el bagaje, la transmisión, la instrucción, las indicaciones que nosotros damos. Mientras que el aprendizaje va más hacia construir una experiencia propia de vivencias, de creencias, de emociones, de sensaciones, que llevan más a un cambio. Ahí es donde se diferencia la enseñanza del aprendizaje. La enseñanza pues va más ligada a las instrucciones, indicaciones, que el estudiante las puede cumplir, el docente las puede explicar muy bien, se da muy buena la enseñanza, pero el aprendizaje implica ya un cambio. Eso quiere decir que hay un cambio de conducta, hay un cambio donde yo puedo ver que el estudiante realmente asimiló esos nuevos conocimientos y los puso en práctica. Eso es más que todo el aprendizaje como tal. Y la evaluación, por supuesto, me va a permitir entonces tomar decisiones. Es decir, lo que estoy realizando, ¿está funcionando o no está funcionando? Los estudiantes lo asimilaron bien o tengo algo que mejorar. Entonces la evaluación es más que todo para tomar decisiones. Bueno, ¿qué voy a hacer con este proceso que estoy realizando en el aula como tal? Y en acción didáctica, por supuesto, van a estar los elementos humanos, trabajamos con personas. Entonces, desde que entramos, los buenos días, el saludo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos que son personas y a nosotros nos gusta que nos traten o tratamos a las personas como nos gustaría que nos traten. Entonces, siempre el saludo de buenos días, ¿cómo están? Eh, y empezar con alguna plática cotidiana, eso siempre ayuda a acercarnos a los estudiantes. Nunca podemos empezar directamente a abordar los temas, sino que siempre hay que recordar que somos personas, que tenemos emociones y no es lo mismo trabajar con los estudiantes a las primeras horas del día que trabajar con los estudiantes cuando están ya en las últimas lecciones. Lo mismo si estoy trabajando en una biblioteca o si estoy trabajando en preescolar o en un colegio, vamos a ver que los estudiantes tienen totalmente una disposición muy distinta en diferentes horas del día. Los elementos materiales, bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué recursos vamos a tener? Vamos a veces a trabajar en centros educativos que tienen bibliotecas totalmente equipadas, otros que no tienen biblioteca y simplemente y prácticamente lo que podamos llevar nosotros como docentes al centro educativo es lo que vamos a poder encontrar. Y esas realidades tenemos que conocerlas muy bien para entonces poder adquirir los recursos que a veces están a la mano y no necesariamente son caros, son baratos, que se pueden conseguir en el entorno, en el ambiente, y poder entonces utilizarlos para desarrollar estos procesos didácticos. Y por supuesto los conocimientos, debemos saber al menos un conocimiento básico de cada uno de los aspectos que vamos a desarrollar, si vamos a trabajar matemáticas, si vamos a trabajar ciencias, estudios sociales, para hacer el proceso de didáctica correspondiente. Los elementos humanos entonces van a estar involucrados desde el docente hasta el estudiante y todas las características correspondientes de cada uno. Igual los estudiantes van a decir, este profesor es el que yo recuerdo porque este es el profesor que nos llevaba a prácticas y nos hacía reír y nos contaba chistes. Este profesor yo no lo quiero, esta profesora yo me acuerdo que me hizo la vida imposible. Todos son esos factores, elementos que van a estar involucrados dentro de la parte humana. Los elementos materiales, por supuesto, todos los que podamos conseguir y como les digo, es mejor aprovechar lo que tenemos en el entorno, en el ambiente, que gastar a veces en materiales carísimos y que no necesariamente van a ser didácticos, porque para que sea didáctico tiene que haber una intención y tiene que reflejarse el contexto donde yo estoy trabajando. Entonces, valorar. A veces llega un vendedor y nos dice, mire, profesor, profesora, este material es buenísimo, material didáctico, y uno lo revisa y me dice, pero ¿y esto? Ni se parece a la zona donde trabajo, los ejemplos no son los de la comunidad, entonces no es un proceso, entonces un recurso didáctico. No refleja una intención de lo que quiero trabajar con mis estudiantes. Y por supuesto los conocimientos mínimos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos con las áreas que vamos a trabajar, como les decía, en matemáticas, estudios sociales, ciencias. Eso sería entonces en lo que tenemos en el capítulo 1 del libro de didáctica
General 1. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a ver por acá. Aquí vemos en el foro. Dice, no se escucha, ¿sí me están escuchando? Sí. Hola, buenas noches. Sí, profe, se lo escucha perfectamente. Ok, gracias. Ok, entonces continuamos. No hay consultas del capítulo 1. En realidad vieron que es muy sencillo, muy práctico. A veces cuando lo leemos, la teoría es un poquito pesada, pero en realidad ya cuando la vemos con más calma es muy sencillo en realidad lo que nos están explicando en este primer capítulo. En el capítulo 2 vamos a ver ya entonces propiamente los modelos didácticos, cuáles son esas teorías de enseñanza-aprendizaje que puedo aplicar y cómo puedo poner entonces en práctica esas teorías para ir construyendo el modelo didáctico propio. ¿Qué utilidad tienen esos modelos? ¿Qué aportes dan las teorías? ¿Y cómo puedo valorar entonces la construcción de un modelo didáctico propio? Entonces los modelos didácticos, esto van a estar construidos desde diferentes ámbitos. Obviamente vamos a tener en cuenta las condiciones sociales, económicas, la parte cultural, la construcción del conocimiento, que es la epistemología, cómo es que ese conocimiento se construye en cada una de esas regiones, en cada una de las disciplinas. No es lo mismo con el objeto de estudio que tiene la ciencia, que el objeto de estudio que tienen la matemática o el español en cada una de las asignaturas, y así vamos dando ese aspecto propio de cada una de las materias. ¿Qué componentes entonces van a tener los modelos didácticos como tal? Lo primero es tomar en cuenta la realidad del aula. ¿Cómo es mi grupo de estudiantes? ¿Es un grupo introvertido? ¿Es extrovertido? ¿Es muy tímido? ¿Es muy expresivo? Todas esas características tengo que irlas contemplando para poder ir trazando cuál es la teoría que se va a acoplar mejor a las características de mi grupo. Entonces, dentro de esas teorías, vamos a tener que algunas de ellas pues van a siempre enfocarse más en un proceso de enseñanza, otros más en un proceso de aprendizaje. Tenemos las primeras teorías, que es la parte del conductismo. El conductismo lo que busca es una acción de fortalecer una conducta como tal. Entonces, vamos a tener un aspecto que es más de orientar, de guiar a la persona, de darle muchas indicaciones. Eso es lo que quiere el conductismo, fortalecer una conducta como tal. Por ejemplo, si le vamos a enseñar a una persona a manejar, lógicamente tenemos que ser conductistas, es paso a paso cada uno de los procesos para aprender a encender el vehículo, a manejar y demás. Entonces eso es conductista, es una forma de dar indicaciones. Entonces no es que una teoría sea mejor que la otra, sino tenemos que saber cuál es nuestra intención y cuál teoría se enfoca mejor en ellos. Y el conductismo por lo general va a buscar siempre un estímulo y una respuesta, va a fortalecer esa respuesta positiva y se le da un premio a la persona. Entonces siempre se le va a decir excelente, bien hecho, o se le da un chocolate, o se le incentiva de alguna manera para fortalecer esa conducta que queremos fortalecer en la persona. Entonces siempre se van a dar muchas indicaciones y se fortalece una conducta en particular. Los principales autores que hablan sobre el conductismo, vamos a tener a Skinner, a Palop, donde siempre se habla del estímulo que van a tener como tal las personas para fortalecer una conducta en particular. Luego en estas partes de la evaluación del conductismo siempre vamos a buscar refuerzos, vamos a repetir el tema nuevamente, vamos a felicitar al estudiante, enfatiza en resultados que yo pueda observar hasta que la conducta yo la pueda observar en el estudiante. Eso que yo le indiqué paso a paso que realizara y que el estudiante lo logró hacer. Luego tenemos la otra teoría que va más que todo hacia los procesos de cómo funciona el cerebro. Es la parte cognitiva, por eso se llama cognitivismo. Entonces tiene que ver en cómo pensamos, cómo solucionamos problemas, cómo utilizamos el lenguaje para expresarnos, ya la elaboración de conceptos. Eso tiene que ver mucho más ya con las funciones ejecutivas que tiene el cerebro. La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Entonces vamos más enfocados hacia ese proceso de estimular cómo funciona el cerebro.
Y los principales autores tenemos a Tolman, que habla sobre el reforzamiento o mejora que tienen las acciones ejecutivas, y la teoría de la Gestalt, que siempre nos dice que tenemos una etapa de desarrollo en donde nuestro cerebro es más sensible y puede ir aprendiendo de una forma más efectiva. Entonces, ejercita mucho cómo funciona el cerebro y esas funciones ejecutivas que realiza nuestro cerebro. Toma de decisiones, resolución de problemas. Entonces, básicamente vamos a ver que no es que el conductismo sea malo y el cognitivismo es mejor, sino que, como les digo, depende de las características de mi grupo, cuál es mi intención, así voy a utilizar entonces la teoría correspondiente. Luego tenemos la teoría más reciente, que es el constructivismo. Como la palabra lo indica, yo quiero que el estudiante construya su propio conocimiento. Por esa razón se llama constructivismo. Entonces vamos a tener a autores como Dewey, como Vygotsky, como Brunner, que nos van a indicar que la persona puede construir su propio aprendizaje. Lo puede hacer de manera personal o lo puede hacer de manera grupal. No es lo mismo lo que yo puedo hacer solo que lo que yo puedo hacer con ayuda de los demás, que es lo que dice la teoría propiamente de Vygotsky, que nos va a hablar de la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es lo que yo soy capaz de hacer por mí mismo y lo que soy capaz de hacer cuando me ayudan. Entonces, y Piaget, por supuesto, que nos va a indicar que siempre va a haber un proceso en donde el estudiante asimila el conocimiento y lo pone en práctica. Entonces, ya para lograr ese proceso es porque tenemos mucho conocimiento de nuestro grupo. Algunos docentes quieren iniciar ya con teorías constructivistas el primer día de clases, apenas conociendo el grupo, y eso se va logrando poco a poco. Ya para decir que el estudiante es autónomo, que está haciendo sus propias lecturas, que va solito, que cada vez me pregunta menos porque él solito va atendiendo las consultas, eso mínimo tarda 6 meses. Eso no se logra ni en la primera semana ni en el primer mes. Entonces se logra más o menos en 6 meses de trabajar con los estudiantes. Eso no se logra de la noche a la mañana para poder hacer procesos que sean constructivistas. La aplicación entonces del constructivismo, por supuesto, siempre va a buscar la autonomía del estudiante, cada vez dependa menos de nosotros y que más bien realice procesos más de su propio interés, que desarrolle iniciativas propias. A veces dejamos simplemente el material en el aula y el estudiante sabe que se levanta, lo busca, que necesita, lo utiliza, resuelve y ya cada vez son más autónomos. Entonces está construyendo su propio aprendizaje. Entonces, la enseñanza y estos modelos didácticos va a depender mucho de cuál es nuestra intención. Entonces, por ejemplo, si queremos enseñarle a los estudiantes cómo se usa un mapa, y por supuesto que vamos a ser conductistas, tienen que ser paso a paso cómo utilizar un mapa de manera correcta. Si quiero enseñarles a usar un microscopio, y por supuesto conductistas, paso a paso cómo se utiliza un microscopio. Pero si yo quiero más bien estimular en el estudiante la observación, cómo reconocer diferencias en las imágenes, en láminas, en un croquis, ya ahí entonces estoy activando procesos más del cognitivismo, memoria de trabajo, resolución de problemas, toma de decisiones, voy más enfocado hacia esa parte. Pero si ya quiero más bien dejar al estudiante ya con mucha más libertad, ya tengo tiempo de conocer a mi grupo, entonces dejo todos los materiales, el mapamundi, un globo terráqueo, proyecciones, láminas para decirles qué deben de buscar, pero obviamente cuáles países han visitado, qué países vieron en las películas que vieron esta semana o las series de televisión, qué países nombraron. Entonces empezar como ellos mismos que empiecen a buscar dónde están esos lugares, dónde estarán esas regiones. Entonces ellos mismos empiezan a construir su conocimiento. Por eso les digo, depende mucho de la madurez que tenga el grupo, cuánto tiempo tengan de conocerlos, ninguna teoría es mejor que la otra, simplemente depende de cuál es nuestra intención. Entonces, obviamente, pues vamos a tener perspectivas más tradicionales, otras que son más conductistas, vamos a tener compañeros que se van a autodenominar, no, yo soy constructivista, mis grupos trabajan solos, ¿verdad? Pero eso es porque ya tienen mucha experiencia, conocen el grupo, ya tal vez les dieron desde segundo año, el director les asignó al mismo grupo para tercero, entonces ya los van conociendo un poco más en los grupos de primaria, entonces eso se puede dar.
Luego tenemos los modelos didácticos ya propiamente en la práctica. Tenemos el modelo clásico unidireccional. Ese es el típico docente que explica y los estudiantes escuchan en el aula y van guiando poco a poco qué es lo que tienen que realizar. El personalista, ya el docente le da atención más individual a cada estudiante para reconocer algunas particularidades que pueden tener. El tecnocrático es el típico docente que lo vemos ahí jalando como una maletita de aeropuerto, es porque anda el videoing, toda la parte tecnológica, se apoya mucho en recursos audiovisuales, pero también ese es un modelo válido. Luego tenemos otro de los modelos que podemos utilizar, como el artesano, que se utiliza mucho en preescolar, donde el estudiante empieza a partir, se le da como 4 temas y ellos dicen, bueno, vamos a ver las plantas, el universo, la tierra o los animales. ¿Cuál quieren empezar? Entonces ellos escogen cuál es el tema, ese es un modelo más artesano. Luego tenemos el descubridor, en donde el docente quiere que los estudiantes descubran el conocimiento, descubran cuál es la respuesta a la pregunta. Pero ya el docente sabe qué es lo que el estudiante va a descubrir, ya lo sabe de antemano. Simplemente facilita la actividad para que el estudiante lo pueda descubrir. Pero ya sé de antemano qué es lo que van a descubrir, ya estoy preparado para eso. Y luego el modelo constructor, aquí sí no sé qué es lo que el estudiante va a encontrar, entonces requiere mucha experiencia por parte del docente. Si voy a usar ese modelo, tengo que estar preparado para cualquier incertidumbre. El estudiante me puede salir con cualquier pregunta, con cualquier duda, y tengo que estar entonces preparado para poder atender esas consultas. Entonces, esa es la diferencia entre un modelo y otro. Aquí sí no sé, en el último, qué es lo que el estudiante va a encontrar, y tengo que estar muy bien preparado como docente para poder asimilar y aprovechar esas consultas, esas dudas. Luego tenemos el modelo didáctico propio. Este es el más enriquecedor. Este es cuando ustedes dicen, mira, de todas las teorías que yo me leí en el curso de didáctica, aquellas teorías del constructivismo, del cognitivismo, mira, eso en la práctica, lo que voy a encontrar son 30 estudiantes, 15 que no ponen atención, 10 que son más bien altamente dotados y ya terminan todo en 5 minutos y quieren más información, y 5 que yo tengo que ir a ver por el pupitre para ver si ya empezaron por lo menos a escribir la fecha en el cuaderno. Entonces esa es la realidad que voy a encontrar en un centro educativo. Entonces yo sé que tengo que ir construyendo mi propio modelo, que estas teorías son muy bonitas cuando uno las lee, pero en la práctica no necesariamente se van a cumplir al 100%, sino que en una parte voy a ser conductista, voy a dar instrucciones, mientras los estudiantes ya aprenden un poquito más de autonomía, pero quiero fortalecer un poquito la resolución de problemas. Entonces es una mezcla, eso es en realidad el modelo didáctico propio, y ese es el más enriquecedor, donde cada uno de ustedes aprovecha las teorías para poder desarrollar ese quehacer cotidiano. Luego tenemos la técnica de la pirámide, que también son diferentes técnicas que vamos a ver que se pueden utilizar para trabajar con los estudiantes, estimular su participación, su creatividad en el aula, pero como les digo, depende mucho de las características, ¿verdad? Si son estudiantes introvertidos, extrovertidos y demás. Y pues aquí entonces el mismo libro nos invita ya, bueno, manos a la obra, vamos a ver cuál modelo se identifica más conmigo, de acuerdo incluso a la personalidad del docente. Vamos a tener docentes que son más proactivos, que quieren hacer ferias, actividades, le proponen al director diferentes acciones que se pueden hacer en el centro educativo para, para poder trabajar entonces con los estudiantes. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda del segundo capítulo. Vieron que en realidad es una teoría muy fácil, es muy sencilla de ponerla en práctica una vez que ya hemos empezado a hacer nuestros primeros permisos o nuestros primeros nombramientos. Todo esto va teniendo más sentido cuando ya voy trabajando con mi grupo de estudiantes. Esto tienen que saber que pues no es fácil, ¿verdad? El primer día siempre cuando nos nombran, vamos a tener estudiantes de que entramos al aula y vas a sentir 30 miradas que te van a observar desde que entraste a la puerta hasta que llegaste al escritorio, ahí te van a estar observando. Entonces ellos todo lo ven, desde cómo va vestido el docente, cómo es su actitud, si me sonrió, si saludó, eh, cómo nos recibió, todo eso lo van a ver los estudiantes. Pero depende mucho entonces de cuál va a ser el modelo didáctico que ustedes tienen.
Pueden ser que los vayan a catalogar como docentes muy estrictos, docentes que son menos estrictos, pero muy participativos, en fin. Entonces vamos a ir construyendo nuestro modelo didáctico propio. En el capítulo 3 vamos más bien a observar la relación que tiene la didáctica con el currículo, la importancia que tiene el contexto educativo, el rol que va a tener el docente, el rol que va a tener el estudiante, y por supuesto cómo construir ya una visión más amplia de la acción didáctica. El currículo y la didáctica, entonces vamos a imaginarnos como un paraguas o una sombrilla. La sombrilla lo que nos cubre es toda la parte de la pedagogía, todo lo que nos enseña la pedagogía, todo lo que nos da la parte educativa, el tubo que sostiene el paraguas, ¿verdad? Que es el tubo donde están todas las varillas, eso es el currículo. Y el mango de donde yo sostengo el paraguas o la sombrilla, esa es la didáctica. ¿Por qué tienen esa relación? Porque la pedagogía me dice todos los aspectos del quehacer educativo que tengo que desarrollar. El currículum me dice de toda esa teoría, de toda esa parte educativa, en nuestro país se trabaja de esta manera. Y estas son las asignaturas que vamos a trabajar, estos son los contenidos de cada asignatura y estos son los principios que vamos a trabajar. En el caso de Costa Rica, nosotros somos un país democrático. Entonces, nuestro currículum va a hablar todos los principios de la democracia. Pero en otros países como Cuba, otros países de Sudamérica, son más socialistas, entonces el currículum va a hablar de principios del socialismo, no necesariamente de democráticos. Entonces, el currículum nos va a extraer toda esa teoría y nos va a decir, esto es lo que vamos a trabajar en el país, esto es lo que vamos a trabajar a nivel nacional. En que estés en Guanacaste, aunque estés en la zona sur, aunque estés en la zona indígena, aunque estés en la zona costera, estos son los aspectos básicos que tienes que trabajar, porque somos un país democrático y estos son los principios que vamos a desarrollar. Y por supuesto entonces el contexto como tal y la didáctica ya nos lleva más a la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya en el aula. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con los estudiantes. Y luego entonces tenemos una serie de componentes que van a estar vinculados entre el currículo y la didáctica, por supuesto. Vamos a tener las fuentes filosóficas, vamos a tener una política educativa, vamos a tener cuáles son los componentes que van a participar, los estudiantes, los docentes, los padres de familia, la comunidad, los componentes estructurales, los planes de estudio, los programas de estudio. Los planes de estudio nos dicen, bueno, qué asignaturas se dan en primer grado, qué asignaturas se dan en segundo grado, cómo se trabaja en preescolar, cómo se organiza una biblioteca, y ya son lineamientos y principios que debemos de conocer. Cuáles asignaturas se dan en séptimo, octavo y noveno, cuáles asignaturas voy a recibir en educación diversificada. Esos son los planes de estudio. Y luego los programas ya me dicen qué contenidos, qué actividades voy a hacer en matemática, qué actividades voy a hacer en estudios sociales, qué voy a trabajar en cívica, qué trabajo en artes plásticas, qué trabajo en estudios sociales. Eso ya serían los programas de estudio propiamente, que eso se derivan también del currículo. Las implicaciones que tiene entonces el currículo van a ser ideológicas, como les decía, bueno, nuestro país es democrático, entonces la ideología va en esa línea. Las políticas, por supuesto, vamos a tener el Código de Educación, la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación y todas las otras leyes que están vinculadas al campo educativo como tal. Vamos a tener jurídicas, hay normativas, tenemos un reglamento de servicio civil que tiene su capítulo docente, su capítulo administrativo, entonces siempre se van a desarrollar este tipo de actividades. Y luego las implicaciones socioculturales que obviamente van a permear el contexto. Como les decía, no es lo mismo trabajar en la zona del Caribe que en la zona pacífica, o en la zona Guanacaste, o en la zona sur. Entonces, así van a ser esas implicaciones socioculturales. Enfoques curriculares y qué tiene que ver con el modelo didáctico. Bueno, prácticamente nos van a indicar cómo debemos realizar las actividades. Algunos programas de estudio incluso ya vienen paso a paso cuáles actividades pueden realizar, hasta sugieren materiales que están en el ambiente, que están disponibles en el entorno, que son de muy bajo costo, qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar. Ya viene eso es detallado, entonces vamos a tener muchos apoyos en ese sentido, además de todos los sitios que tiene establecidos, por ejemplo, el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde podemos encontrar muchos recursos que nos pueden ayudar también como estudiantes del área de educación. En el contexto educativo, entonces, vamos a ver que dependen mucho los valores, cuáles son los valores que están muy presentes en una comunidad. Bueno, voy a trabajar en una comunidad que es catalogada urbano marginal, es una zona de impacto social o es una zona más céntrica con todos los servicios disponibles, cuáles prácticas sociales se dan, habrán algunas tradiciones, qué diversidad voy a encontrar, habrá muchas personas emigrantes, emigrantes nacionales o emigrantes internacionales, van a haber cultivos cercanos que marcan el desarrollo de la economía del país, como por ejemplo centros educativos que estén en zonas cafetaleras o cerca de plantaciones de banano, de plantaciones de piña. Entonces todas las actividades van a girar alrededor del cultivo de estos cultivos. Entonces tenemos que adaptarnos a esas condiciones. ¿Cuáles son los momentos históricos que ha tenido la comunidad? Para también tomarlo en cuenta. Entonces, propiamente, el currículo va a tomar en cuenta todos esos aspectos para concretar entonces el currículo de un país y nos va a indicar, bueno, cuáles aspectos básicos entonces debemos desarrollar para trabajar con los estudiantes. Algunas responsabilidades entonces que debe tener el docente, por supuesto que debe preparar y planear esas lecciones, que más adelante vamos a ver capítulos que tienen que ver propiamente con el planeamiento didáctico. La persona docente no puede llegar a improvisar, tiene que saber exactamente qué es lo que va a trabajar con sus estudiantes, porque los estudiantes todos lo saben, ellos de todo se van a dar cuenta, ellos van a decir, este profesor no está ni está parado, no saben ni qué vamos a hacer, ni saben qué terminamos, ni sabes cuál fue el tema que vimos la semana pasada. Entonces, todos esos nosotros tenemos diferentes instrumentos que nos van a permitir ir registrando qué tema trabajé con cada grupo, dónde quedé, qué tanto avancé, qué situación se presentó. Mira, resultó que el día que vi al grupo movieron el feriado para el lunes, ya no lo vi. Todos los grupos de los lunes se me están atrasando porque los feriados son lunes. Entonces tengo que ir haciendo todos esos ajustes. Obviamente va a velar por el cumplimiento de los programas de estudio, de los registros de evidencias. Si un padre de familia me dice, bueno, mi hijo Alberto está, está como notas muy bajas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y tengo que tener todo el registro de cómo está trabajando Alberto en el aula y poder tener entonces las evidencias para explicar a los padres de familia. Obviamente la formación y la personalidad de los estudiantes hay que atenderlo, como les digo, vamos a trabajar con grupos de 30 estudiantes cuando son pequeños, el grupo, pero puedo trabajar de 35, 40 estudiantes y voy a tener 15 que no me ponen atención, 10 que ya terminaron el trabajo y 5 que ni siquiera han sacado el cuaderno o ni siquiera lo trajeron. Entonces, esa diversidad voy a tener que atenderla, es la realidad que vamos a tener con el grupo de estudiantes hasta que se acostumbren a nuestra forma de trabajar, hasta que se acostumbren a nuestro modelo didáctico como tal. Y obviamente tienen que confeccionar, aplicar los recursos didácticos, las pruebas y la parte de evaluación para ir teniendo esas evidencias del progreso de cada estudiante. ¿Qué rasgos va a tener entonces una práctica educativa que sea efectiva? Principalmente va a buscar el aprendizaje, el cambio de una conducta del estudiante. ¿Qué cambio? ¿Cómo el estudiante puso en práctica esos conocimientos? ¿Cómo lo llevó a su vida diaria? ¿Cómo eso le ayudó a cambiar y a tomar decisiones? Eso es el aprendizaje como tal. Tomar en cuenta, bueno, cuáles son las condiciones de vida del estudiante. Recuerden que nosotros no somos arquitectos, nosotros no trabajamos con edificios, ni somos ingenieros para trabajar con puentes. Nosotros trabajamos con personas, mejoramos las condiciones de vida de una persona. Por lo tanto, nuestro trabajo es de mucha responsabilidad. Entonces, también es una labor como cualquier otro profesional que se desempeña en diferentes áreas. Nosotros somos profesionales en el área de la educación y como tal debemos procurar que nuestro trabajo sea de calidad. Tenemos también que fortalecer un clima afectivo para los estudiantes. El aula tiene que ser un lugar seguro, el centro educativo tiene que ser un lugar seguro. Puede ser que la comunidad esté en una zona que no sea muy segura, que sea problemática, que tenga ciertos índices de violencia, pero el centro educativo tiene que ser libre,
un espacio libre de esa violencia. El estudiante tiene que sentirse seguro, tiene que entrar al aula y el aula tiene que estar limpia, tiene que estar aseada, no puede entrar a un lugar que esté sucio. Hay necesidades básicas que deben cubrirse, la parte de salud, la parte de higiene, si el estudiante se alimentó bien, desayunó. ¿Por qué? Porque aunque tengamos actividades hermosas, material didáctico lindísimo que lo trabajamos y nos quedó muy, muy hermoso, pero si no están cubiertas esas necesidades básicas de seguridad, de disciplina, de aseo, lo demás no va a funcionar. Entonces son los tres principales aspectos que debo tener en cuenta. Que el aula esté limpia, que haya disciplina, que haya normas de convivencia, de respeto, un lugar donde yo me sienta seguro, que no importa si me equivoco o si pregunto algo que parece obvio, pero me siento seguro haciéndolo, me siento confiado. Eso es lo primero que tenemos que trabajar, porque si no, lo demás no va a funcionar. Entonces, eso es lo que representa una práctica educativa efectiva. Hay que estimular la creatividad, facilitar juegos con una intención educativa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estamos haciendo este juego? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Y obviamente el cultivar la vivencia de los valores, ¿verdad? El respeto, la responsabilidad, el ser inclusivos, el de no hacer diferencias, sino un asunto más de una buena actitud, de cómo puedo colaborar entonces como miembro de la comunidad para mejorar el centro educativo. Y el rol del estudiantado, por supuesto, vamos a tener inteligencias múltiples, estudiantes que son muy hábiles para pintar, para dibujar, otros tal vez son más hábiles en la área musical, otros son más de leer, otros son más de diseñar, de trabajar con maquetas, con modelos, y otros van a necesitar un apoyo especial. Puede ser que tenga algún compromiso cognitivo y pues requieren más apoyo, más repasos, a veces incluso hasta la ayuda de un tutor para poder desarrollar esos procesos. Y obviamente pues acá tenemos una visión más amplia de lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como tal. Entonces la enseñanza ya sabemos que nos va a indicar el paso a paso, cómo lo voy a desarrollar, las instrucciones, los materiales, qué recursos voy a necesitar. Y el aprendizaje es cómo voy a tomar en cuenta esa motivación, cómo aplico esos conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en mi vida cotidiana. Y la evaluación, entonces, va a ser más que todo verificar, tomar decisiones, decirle al estudiante, bueno, en estos aspectos tienes que mejorar, estos los tienes que fortalecer, mantén esta parte, está muy bien hecha, eh, y, y, y cómo puedo ir mejorando cada uno de los aspectos que quiero desarrollar. Entonces, ¿cómo puedo ir motivando al estudiante? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cuáles aspectos tengo que tener en cuenta para trabajar con ellos, ir registrando las evidencias? Aspectos que no se deben olvidar. Tenemos un currículo, saber qué son las asignaturas que tenemos que trabajar, tenemos programas de estudio que nos dan muchas pistas de cómo trabajar, de cómo enseñarlo. Tenemos que ser siempre una persona que es mediadora del proceso. Cada vez los estudiantes deben depender menos de nosotros, aunque al inicio de año van a ser como más apegados y dependen mucho de nosotros, poco a poco cada mes ellos se van haciendo más autónomos en el transcurso del año. Y obviamente, pues de ahí siempre voy a procurar estar innovando, estar explorando nuevas técnicas. No hay técnicas viejas ni técnicas nuevas, simplemente hay técnicas útiles. Entonces, puede ser una técnica que se haya hecho mucho tiempo, pero me funciona con mi grupo por las características que tiene. Ah, mira, esta técnica la descubrí en un sitio web, ahora hay una aplicación muy interesante que voy a utilizar. Perfecto, entonces lo puedes utilizar y vas probando si funciona o no funciona. Ay, es que a mi compañera de cuarto grado en la escuela le salió tan bonita la actividad y yo la hice y me salió tan fea, no me funcionó, los chiquillos no participaban, porque no está hecha para tu grupo. La compañera la hizo para el grupo de ella y el contexto de ella. Entonces no necesariamente te va a funcionar, tienes que adaptarlas a las características de tu grupo para que realmente pueda hacerse un proceso didáctico como tal y hay una intención de poder fortalecer el aprendizaje. Esto sería entonces lo que tenemos en el capítulo 1, 2 y 3. Voy a dejar acá de compartir pantalla un momentito para ver si tienen alguna consulta de estos tres capítulos que hemos abordado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
si tienen alguna consulta. Igual como les mencionaba al inicio, el video de la tutoría queda disponible ahí en el sitio, en la plataforma, en el apartado tutorías, para que ustedes lo puedan repasar. Y también tenemos en el entorno actividades de autoformación que ustedes pueden, una vez que han terminado de leer un capítulo, van a las actividades de autoformación y hacen un repaso de algunos temas particulares. Incluso, bueno, que ahora lo vamos a ver cuando veamos lo de la tarea, la primera actividad, cuáles aspectos entonces podemos utilizar de estas presentaciones que acabamos de observar. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda de estos capítulos, para pasar entonces a ver la actividad número 1 y consultas que tengan de la actividad número 1. Vamos a abrirla por acá para compartirles la pantalla. Vamos a ver por acá para compartir la pantalla y observar la tarea número 1 o la actividad número 1. Ustedes me dicen si ya la están observando. Ya. Ok. Vamos a hacer un poquito más grande por acá. Ok, entonces tenemos actividad número 1, glosario digital. Tenemos entonces que es un valor de 18 puntos para un porcentaje de 15%. Las indicaciones para desarrollar la actividad: busque el apartado glosario digital, glosario didáctico digital en la plataforma Educau. En la actividad número 1, la didáctica como disciplina emprendedora, que vamos a entender entonces como glosario. Vamos a hacer un poquito más grande por acá. Que vamos a entender entonces por glosario. Es un listado de palabras que se utilizan para identificar y conceptualizar los términos o conceptos que pueden ser causa de confusión o desconocimiento para el lector. Su función es brindarle amplitud de conocimiento y comprensión para que su lectura sea más eficaz y extendible. Es decir, que de los 10 conceptos que ustedes van a utilizar, lo que queremos es explicarlos de mejor manera, con nuestras propias palabras, y que podamos reforzarlo obviamente con algunas citas específicas. Y entonces dice que es un glosario didáctico y digital. Bueno, tenemos referencias de otras universidades. Es un tipo de técnica didáctica que se utiliza más centrada en el trabajo colaborativo. Hay una intención propiamente educativa, que es reforzar algunos conceptos básicos. Consiste en la construcción de un catálogo de términos que están relacionados con la asignatura. ¿Qué se requiere entonces para poder elaborar el glosario? Hacer lectura, obviamente, de estos 3 primeros capítulos que analizamos acá en la tutoría. Hacer una lectura detallada de cada uno de ellos para extraer los conceptos que ustedes consideren más importantes. Si ustedes vieron las diapositivas, estas están también disponibles en la plataforma del curso, y ustedes pueden de ahí mismo extraer algunos conceptos básicos que ustedes dicen: bueno, mira, este concepto no lo había contemplado, voy a tomarlo en cuenta y lo desarrollo, le hago el ejemplo, lo explico con mis propias palabras y lo voy agregando ahí al glosario para tener los 10 conceptos. De ser necesario, puede apoyarse en otros recursos presentes en la plataforma. Hay algunas lecturas específicas. El glosario digital es individual y se realiza en la plataforma en las fechas indicadas. Tenemos que usar una letra legible, preferiblemente Arial, tamaño 11, o Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado de 1,5 para desarrollar el documento. El documento debe tener el siguiente formato. Entonces va a decir actividad número 1 y Carlos García Arias. Entonces, si mi nombre es Alberto Mora Madrigal, entonces dirá actividad 1 / Alberto Mora Madrigal. Todo seguido para que se desarrolle de esa manera. De no poseer alguna computadora, los que no tengan esa opción pueden hacerlo a mano, manteniendo siempre la limpieza, la estética del trabajo, y escanearlo y enviarlo en formato PDF para que sea más sencillo. Obviamente tenemos que utilizar las normas ortográficas y de redacción. Ya ustedes saben que hay programas como Word que ya nos ayuda incluso hasta con la ortografía y la redacción, para tomar en cuenta estos aspectos: el uso de las comas, las tildes.
Antes de realizar la actividad en la plataforma es importante revisar la rúbrica. Entonces siempre en la parte de lo que lo vamos a ver más acá en el documento, tenemos que ir a revisar la rúbrica para verificar que hayamos cumplido con todos los aspectos que nos están solicitando, para no perder ningún puntaje. Entonces ya sabemos que si estamos cumpliendo con lo que nos dice la rúbrica, tenemos prácticamente todos los puntos. Entonces, poder ir desarrollando cada uno de estos conceptos de la mejor manera. En el punto 5, considere distintos conceptos importantes de la práctica docente. Eso quiere decir que no voy a sacar todos los conceptos del capítulo 1, ni todos los conceptos del capítulo 2. Tienen que hacer, por ejemplo, 3 del capítulo 1, 3 del capítulo 2, 4 del capítulo 3, entonces ahí tengo los 10, o 4 del primer capítulo, 3 del otro, 3 del tercero, y así para tenerlos distribuidos. Identifica aquellos términos o conceptos que para usted le resultaron novedosos o que no conocía o que quería ampliar de esos 3 primeros capítulos. Vamos a tener entonces 10 términos, conceptos claves. Muy importante verificar que tengamos los 10 conceptos que hemos extraído. Cada uno de los conceptos incluidos en el glosario debe acompañarse con un ejemplo que se utilice o se aborda el concepto desde el contexto del aula. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hablar, como lo vimos ahora en la primera parte de los ejemplos, del conductismo. Entonces, bueno, ustedes definen conductismo con sus propias palabras. Ejemplo, un grupo de estudiantes que quiere aprender a utilizar un microscopio y se les da paso a paso cuáles son las indicaciones para regular los lentes, colocar el portaobjetos, observar la célula que se quiere revisar en el microscopio, y se va haciendo el ejemplo. Entonces ya ahí les queda de manera correcta. Los ejemplos deben exponerse con sus propias palabras, ¿verdad? Deben ser cotidianos, apoyarse con citas bibliográficas muy puntuales. Ya ustedes saben cómo hacer la norma APA con cada una de estas citas. Si es una cita textual o simplemente es una referencia, entonces usan el formato correspondiente. Para eso también las normas APA están incluidas dentro del primer apartado de la plataforma, donde ustedes pueden consultarlas, cómo se hacen esas referencias, si la referencia es textual o simplemente estoy mencionando la idea de algún autor con mis propias palabras. Cada uno de los 10 conceptos del glosario tiene que estar acompañado por una imagen que ilustre lo descrito en el concepto desarrollado. Tiene que indicarse la referencia, eso es muy importante, ¿verdad? Si yo voy a tomar una imagen de internet, voy igual a revisar APA, cómo se hace la referencia de una imagen de internet, y cómo se hace entonces debajo de la imagen, la referencia, o yo puedo irlas numerando. Entonces puedo indicar imagen 1 y en el espacio de referencias, ya ahora sí poner, bueno, extraído de, tomado de, imagen 1, imagen 2, imagen 3, irlas haciendo. Eso es nada más un asunto de orden, pero sí todas las imágenes tienen que estar referenciadas, de dónde las estoy obteniendo. Si es un dibujo propio que ustedes realizaron, ustedes entonces le ponen en fuente elaboración propia, como lo indica la norma APA. O sea, ustedes están haciendo el dibujo, ustedes están haciendo la imagen, o pueden incluso hacer una fotografía de ustedes tomaron la fotografía. Entonces, eso también es elaboración propia, para que entonces puedan hacer las referencias correspondientes a cada una de las imágenes. Entonces, cada concepto va acompañado de la definición, el ejemplo y la imagen correspondiente. Por eso les digo, si es extraída de internet, entonces hacen la referencia correspondiente. Cada concepto debe exponerse mediante un párrafo y una explicación, obviamente también del concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que un concepto en 2 renglones, ahí yo no estoy explicando nada. En 2 renglones yo cito, en 2 renglones yo menciono, no explico. Se explica por lo menos en un párrafo de mínimo 10 renglones. Eso es una explicación. Eso es una argumentación. En un renglón, 2 renglones, yo estoy citando, estoy mencionando. Eso no es explicar. Entonces, los conceptos bien desarrollados, amplios, que se puedan argumentar muy bien las ideas, porque vean que los capítulos son muy ricos en cuanto a la teoría y nos dan bastantes insumos para poderlos ir desarrollando. Para realizar sus consultas con respecto a las actividades, deben hacerlo en el foro de dudas, que ya varios compañeros han realizado algunas consultas. Eso es muy importante estarlos revisando, porque a veces la duda que un compañero expuso, yo tenía esa duda, pero ya el compañero me ayudó y ya tengo entonces la consulta aclarada.
Igual no es que solo el espacio de la tutoría vamos a tener para aclarar consultas. Vamos a tener también el foro. Después de la tutoría ustedes pueden hacer también las consultas. El foro siempre va a estar habilitado durante todo el proceso del curso. Entonces ustedes pueden hacer las consultas antes del día de la tarea o si ya un compañero lo hizo, bueno, reviso a ver qué fue lo que consultó para yo estar seguro. Y entre todos, entonces vamos aclarando cada vez más esas consultas, pero siempre el foro está habilitado. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden plantear la pregunta. Ahora, eso es muy importante aclarar porque los horarios de las consultas no es que nosotros estamos disponibles las 24 horas. Siempre por lo general van a ser momentos en la tarde-noche donde se pueden atender las consultas y se trata por lo menos de que si ustedes hicieron la consulta el lunes, el mismo lunes en la tarde esté atendida la consulta. Los domingos ya sabemos que no está habilitado el servicio de tutoría, entonces es muy difícil que un tutor les vaya a consultar el domingo, porque es el día libre y ellos no están atendiendo en esos momentos. Entonces es muy importante realizar las consultas con anticipación, ¿verdad? No es que voy a hacer una consulta el miércoles a las 12, casi a las 11 de la noche y esperar que el tutor me vaya a responder a esa hora, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta para poder realizar las consultas, pero siempre van a estar atendidas, siempre en un rango de 24 horas para atender la consulta o la duda correspondiente. Incorpore con detalle las referencias de su trabajo. Obviamente no puede faltar la referencia del libro, ¿verdad? Que estamos utilizando, Didáctica General 1, deseas, el apellido y lo correspondiente para el formato según lo que nos establece APA. El desarrollo del glosario didáctico digital en la plataforma, dirigirse a la unidad 1 en la actividad glosario didáctico y para introducir un concepto debe realizar los siguientes pasos. Se debe colocar el título del concepto en negrilla o subrayado centrado en la parte superior de la hoja y se debe exponer un concepto refiriéndose al concepto planteado, incorporar una imagen que ilustre un concepto y el mismo debe referenciarse siempre igual con formato APA. Entonces, ejemplo, vamos a tener instrumentos de planificación. Entonces, ¿qué es el instrumento de planificación? Herramientas, documentos, protocolos que ayuden al proceso de planificación y seguimiento del proceso de enseñanza. Obviamente estos son dos renglones, es un ejemplo, ¿verdad? No vamos a desarrollarlo de manera completa, pero sí, tiene que ser un párrafo de por lo menos 10 renglones. Ahí 2 rengloncitos es muy poquito. El ejemplo es un ejemplo muy pequeñito, vean que esto no es 3 renglones, no es para un buen ejemplo. Un buen ejemplo se explica por lo menos en 5 o 6 renglones. Y obviamente la figura, ¿ven? Entonces ustedes pueden usar figura 1 y al final en el espacio de referencias utilizar entonces todas las referencias correspondientes para tener entonces todas las referencias que utilizaron en el espacio correspondiente. Notas se ejemplifica nada más una plantilla, o sea, no es simplemente, es un ejemplo. No quiere decir que esa es la extensión que van a tener en la tarea, sino que debe estar más desarrollado. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace en formato APA la referencia a la imagen que utilizamos. Entonces ya eso viene establecido ahí en el documento de APA 7 que ustedes pueden desarrollar. Y la rúbrica, importantísimo siempre revisarla. Entonces vamos a evaluar los distintos conceptos, indicaciones planteadas en la actividad. Entonces, incluyen en el glosario los conceptos indagadores. ¿Cómo obtengo los 3 puntos? Si incluí los 10 conceptos con la debida explicación, que no falte ninguno, cuenten que estén los 10. Si no, entonces van a empezar a perder puntos y se aplica la rúbrica correspondiente. Desarrolla los 10 ejemplos, tienen que estar los 10 ejemplos desarrollados. ¿Qué quiere decir desarrollados? Con párrafos amplios, no en 2 renglones, son amplios los ejemplos. Incluye las citas textuales de bibliografía, todos tienen que tener citas de referencia, entonces son 10 ejemplos expuestos con citas y voy a ir chequeando, voy haciendo un check, todos tienen referencias, todos tienen citas, todos tienen la cita de acuerdo al formato APA, sí, entonces check, 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 y voy teniendo ya todos los puntos. Incluí las 10 imágenes con las 10 referencias, ¿de dónde las obtuve? Sí, entonces voy haciendo check, 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 de que todo está presente para tener todos los puntos. Revisé toda la ortografía al final del documento, no hay ninguna falla, ninguna falta, ya lo revisé con Word, no hay ninguna falta ortográfica, tengo todos los puntos. Incluyen el glosario didáctico, las referencias, todo está en formato APA, no me faltó ninguna referencia de ninguna imagen,
la referencia principal, que es la del libro. Ahí tengo todos los puntos. Ven que es muy sencillo tener un excelente puntaje en la primera actividad. Simplemente revisemos cuáles son los aspectos que debe incorporar en la rúbrica como tal. Voy a dejar acá de minimizarlo y dejar de compartir pantalla para ver las dudas o consultas que ustedes tengan sobre la actividad número 1. Por acá vemos dos personas que están solicitando la palabra. Vamos a darle el pase a Juan Francisco. Adelante, Juan. Profe, una consulta. Claro, te escuchamos. Con eso de sacar los conceptos claves que hay que hacer es con base al PDF, en los capítulos del PDF o del libro. Lo que ustedes consideren que sea más sencillo. Los PDFs que vimos en la tutoría de hoy y que están en la plataforma es prácticamente un resumen del capítulo. Obviamente, cuando ustedes leen el capítulo, pues van a ver conceptos más detallados, otros más amplios, ¿verdad? Pero las diapositivas, los PDFs que vimos, eso les ayudan a ustedes porque es como un resumen del capítulo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, Juan. Vamos a darle el pase a Melanie con su consulta. Adelante, Melanie. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que yo tengo una consulta con lo del glosario. Usted dijo que teníamos que poner 10 ejemplos, pero yo no sé si es que lo que yo me imprimí, donde vienen las instrucciones, está mal o no sé qué le pasó, porque lo he estado revisando y no viene nada que diga ni hable de los 10 ejemplos. Vienen las citas y vienen las imágenes, pero no dice nada de los 10 ejemplos y no dice nada tampoco en los indicadores de la evaluación, tampoco los mencionan. Gracias. Tienen que revisar muy bien en la plataforma del curso la actualización. Si hay alguna actualización en alguna indicación, a ustedes les va a aparecer en el apartado como una cinta azulita que dice nueva actividad o actualización. Entonces siempre hay que estarlo revisando porque el tutor coordinador, que es el compañero Josué, él puede hacer algunas adaptaciones a los entornos es bueno que ustedes tengan eso en cuenta, ¿verdad? Porque ahorita acabamos de ver, esta yo la acabo de descargar hoy de la plataforma, esta es la que ya está actualizada. Entonces son 10 conceptos, 10 ejemplos, 10 imágenes. O sea, obviamente un ejemplo para cada uno, ¿verdad? Concepto 1, la definición, su ejemplo, su imagen. El concepto 2, su concepto, su ejemplo y su imagen. Tal como viene ahí descrito en la actividad como tal, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan siempre trabajar con la versión actualizada de los documentos. Si tienen alguna consulta o algo en particular, igual está el foro habilitado para ver esas consultas correspondientes. Ya las podemos analizar ahí de manera más particular. Está bien, muchas gracias. Gracias, Melanie. Tenemos a Paula. Adelante, Paula. Buenas noches, profesor, un gusto conocerlo. Igual, un placer. Te escuchamos. Mi pregunta es, el mínimo de renglones por la definición del concepto son 10 renglones como mínimo. Ese sería el máximo. El máximo. El mínimo por lo menos 4 para que puedan explicar. ¿Verdad? Okay. Porque que en un renglón o en 2 renglones, y prácticamente lo que estoy haciendo es citando, mencionando, pero explicar es de 4 a 10 renglones. Podemos andar entre, digamos, 6, 10 como máximo. Exactamente. Para hacer una buena explicación, porque los conceptos son muy ricos, son muy enriquecedores a la hora de poderlos explicar y los ejemplos también son muy ricos de poderlos detallar y argumentarlos con sus propias ideas, para que así tengan todo el puntaje. En realidad es muy sencillo cumplir con la rúbrica y tener todos los puntos y tener un 100 en la tarea. Qué bonito. Y otra pregunta, profesor. Por ejemplo,
yo cité, bueno, uno de los conceptos era didáctica, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero al ejemplo, menciono que se pueden utilizar, por ejemplo, obras de teatro para explicar algún tema en específico. Entonces doy el ejemplo de estudios sociales que podemos mediante una obra de teatro con los estudiantes, por ejemplo, exponer la historia de Costa Rica, algún tema de la historia. Ese fue el ejemplo que yo mencioné. Busqué una imagen de alguna obra de teatro. Es así como se puede hacer. Correcto, ese es un ejemplo fantástico de cómo se puede cumplir cómo se puede cumplir con el concepto, con el ejemplo y con la imagen. Más bien, muchas Perfecto. gracias, Paula, porque sí, el ejemplo está muy bueno. Está bien, muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti por por las consultas. Le damos el pase a la compañera Adriana. Adelante, Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, ¿el documento se sube en PDF o hay que hacer alguna entrada en algún glosario y trabajarlo ahí, o tengo esa duda? Siempre tienen que dirigirse hacia el apartado que dice actividad 1, en donde dice entrega, ustedes ingresan y ahí van a ver el formato para poder colocar el documento como tal. Ya está habilitado ya esta semana. Ah, ya. Está bien, gracias. Con mucho gusto, Adriana. Paula, ¿tenías otra consulta o es la manita levantada de la intervención anterior? No, disculpe, profesor, era la intervención anterior. Ya Ok, la bajo. gracias. Le damos el pase a la compañera Shirley. Adelante, Shirley. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Vea, yo tengo, no sé si entendí bien. Está el concepto, ¿verdad? Tengo que buscar la palabra clave. ¿El concepto lo doy yo con mis propias palabras o tengo que buscarlo en el libro? Porque sé que también hay que darle un ejemplo más la imagen. Correcto, entonces, por ejemplo, vamos a usar la palabra evaluación. Digamos que te gustó ese concepto. Entonces, ya la leíste en el libro. Ya la leíste en el libro, entonces, bueno, entonces la evaluación es un proceso que me permite tomar evidencia sobre el progreso de los estudiantes conforme se va desarrollando cada una de las lecciones. Puedo ir haciendo anotaciones, registros, según, y ahí pones la referencia como tal, porque la estás tomando del libro. O si quieres hacer una cita textual, puedes copiar ese pedacito, ese pequeño párrafo, esa pequeña línea del libro textual, pero agregar un comentario con tus propias palabras. Son dos formas de hacerlo. Y el ejemplo, si ya lo desarrollas, entonces, bueno, como ejemplo, voy a trabajar con los estudiantes una escala de calificación para determinar cuáles fueron los aspectos que reconocieron en el mapa cuando estábamos trabajando los cantones de Costa Rica o los cantones de la provincia. Detectó 2, 3, 4, ya eso es un ejemplo. Y como imagen puedes poner la imagen de una escala de calificación, por ejemplo. Pero la descripción del concepto, estas son como las dos formas de hacerlas. Con tus propias palabras, parafraseando o tomando la idea del autor, o tomando un pequeño fragmento textual y ampliarlo con tus propias palabras. Son como dos formas de hacerlo. Ah, ok. Entonces no precisamente, es que yo tenía esa duda. Yo decía, no sé si pongo la palabra clave, le busco el concepto, después le agrego algo yo y más la cita y el ejemplo y la imagen. Pero no tiene que ser tan Entonces, así. no, buscas el concepto que tú quieras, lo lees, tomas la idea y puede ser Sí, que lo explico, parafraseas. digamos. Ajá. ¿Cuál? Sí, el concepto, yo le doy, digamos, busco la palabra, yo le doy el concepto, después lo refuerzo con una cita, bueno, pongo el ejemplo, lo refuerzo con una cita y una imagen representativa. Ajá, también se puede hacer de esa manera. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias Shirley. Le damos el pase a la compañera Erika. Adelante, Erika. Buenas noches, profe. Buenas noches, adelante, te Y escuchamos. es que yo entendí que, digamos, buscaba la palabra y yo lo hice así, pero es que no sé si está bien. Yo busqué la palabra, la leí, digamos, y todo, y yo la hice a mis palabras. Ahí no le puse cita porque yo entendí que se citaba en el ejemplo.
Sí, de hecho las dos, la cita como tal, ustedes la pueden utilizar en las dos secciones, tanto en la definición del concepto como en el ejemplo. Recuerden que las citas siempre van a respaldar el argumento o nuestras propias ideas. No es que sea exclusivo, que ustedes digan, ay, solo voy a utilizar la cita en el ejemplo o solo voy a utilizar la cita en el concepto. No, voy a utilizar citas en todo. Eso ustedes lo determinan. Lo importante es que sí haya una cita aplicada en alguno de ellos, ¿no? Ya sea en el concepto o en el ejemplo, que haya una cita aplicada como tal. Sí, Para que profe, y veas que también yo entendí que la imagen era referente al concepto, no al ejemplo. Pero no sé. puede ser cualquiera, es que como el ejemplo va a hacer una representación del concepto, y al final el ejemplo y el concepto están relacionados, entonces la imagen va a respaldar tanto el concepto como va a respaldar el ejemplo. Sí, digamos, yo lo que hice fue buscar el concepto que hice, imagen de tal concepto, no del ejemplo que di, porque son... Pero sí, sí, van a estar relacionados, porque y el ejemplo va a estar siempre vinculado al concepto que tú elegiste. Profe, vea, entonces es el concepto, le agrego la cita, abajo de ese concepto tengo que poner la referencia, entonces. O lo hago No, en no, el no, último no, no, porque apartado. entonces la cita que estás utilizando tienes que usar el formato APA. Si es una cita textual, es una cita que va entre paréntesis, es corta. Y en el apartado de referencias, ahí donde va ya completo el apellido, el año, el nombre del libro, el sitio de internet, tomado de, que ya lleva el formato ya amplio, ¿verdad? El formato completo. Pero si van a Sí, hacer es una que, cita, es entre paréntesis, ¿verdad? Ustedes ahí buscan en APA cómo se hace, si es una cita textual o si solo estoy mencionando la idea del autor, entonces ya ahí cambia el formato de la cita. sí, profe, es que yo había visto ahí en el ejemplo que sale de la imagen, vi que abajo decía la referencia de la imagen. Pero la imagen sí tiene que tener la referencia, porque estás Igual, tomando la imagen y de dónde la estás tomando. Si la quieres hacer así, si no, puedes hacer figura 1, figura 2, figura 3, y luego en las referencias, ya ahí sí pones completo el formato. Entonces la figura 1 la tomé de, o tomado de, o elaboración propia. Esa es otra forma de hacerlo, son simplemente formas distintas de lograr lo mismo. bueno, está bien, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, Erika. Adelante, Ana Yancy. Buenas noches, profe. Buenas noches, te escuchamos. Mi duda era, bueno, eso en la imagen que viene ahí en el ejemplo, pero dice donde viene nota. A todas hay que ponerle una nota ahí. Es que depende de la fuente donde estés tomando la imagen. O es como la referencia. Exactamente, depende mucho del sitio donde lo vayas a tomar. Ok, entonces la referencia se la puedo hacer a las imágenes. Tanto puede ser ahí en cada concepto o al final en la lista de referencias. Exactamente, en la lista de referencias puedes indicar imagen 1, imagen 2, imagen 3 y la referencia completa. Ok, perfecto. Está bien, profe, muchas gracias. Gracias, Erika, por tu participación. Le damos el pase a Leila. Adelante, Leila. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Mucho gusto, te escuchamos. Mucho gusto. Bueno, en realidad tengo dos consultas. Es que yo ya lo terminé, pero no lo he entregado porque, digamos, en la plataforma sí dice entregar, pero no sé si hay que entregarlo como en PDF o en el mismo Word. Entonces, no, siempre tiene que estar en formato PDF. Todo lo que ustedes coloquen en la plataforma siempre tiene que estar en formato PDF. Y ya cuando está habilitado, ingresan donde dice entrega de tarea y ahí ustedes siguen los pasos para poder colocar lo correspondiente y hacer el envío del trabajo. Ok, y en la imagen, digamos, la referencia de la imagen se pone debajo de la imagen o en la página de referencias. Como ustedes gusten, son dos formas diferentes de lograr lo mismo. Puede ser debajo de la imagen o al final, todas las referencias, eso sí, indicando imagen 1, imagen 2, figura 1, figura 2, como lo quieran indicar.
Yo lo que hice, bueno, no sé si está bien, puse como una pequeña cita, lo que es como el apellido y el año de la imagen, y en la página de referencias toda la referencia con el link y demás. No sé si así está bien. Sí, está bien, es que depende mucho de, del sitio que hayas utilizado, porque puede ser que la imagen sí tenga un autor, entonces depende mucho de cómo lo hayas buscado, porque hay muchos sitios en este momento para internet, para buscar imágenes. Ok, muchas gracias, profe. Muchas gracias, Erika. No, Erika ya estaba, Leila y Nicole. Erika, no sé si la manita es otra duda o es de la intervención anterior. Si Sí, no, profe, es otra ok. duda, disculpe. Leila Yo no también. entiendo. ¿Eso se manda entonces en PDF o cómo? Es que la profe me puso a mí que era directamente ahí en la plataforma, pero sale como para entregar en PDF. Yo no comprendo esa parte. Sí, ustedes tienen, por eso les decía, cuando ingresan a... ¿quién está hablando? Perdón, Erika. Sí, profe. Ok, sí, cuando ustedes ingresen, muy importante, vayan al apartado de la actividad 1, ya está habilitado en este momento la entrega, ustedes ingresan y siguen paso a paso las indicaciones que hay en esa sección para poder subir el documento. Entonces ahí les van a indicar el tamaño del documento, que no se extienda de tantos megabytes. Por eso es muy importante tener cuidado con las imágenes que vayan a subir, hay imágenes que son muy pesadas. Entonces, por lo general, la imagen dice el tamaño que tiene, ¿verdad? 10 megas, 30 megas. Entonces, usar imágenes que no sean tan pesadas para que puedan cargarlas en el sitio de manera que no tengan ningún contratiempo. Pero siguen las indicaciones donde dice entrega de tarea 1 o actividad 1 y van siguiendo las indicaciones para poder ir elaborando la entrega del trabajo correspondiente. Gracias, profe. Con mucho gusto. Tenemos la participación también de Nicole. Adelante, Nicole. Buenas noches, profe. Buenas noches, te escuchamos. Tengo la consulta de las imágenes. ¿Pueden ser de cualquier fuente o tiene que ser en específico algo? Digamos, puedo agarrarlas de Google, de todas las que hay en Google, así, o Sí, no hay puedes problema. utilizar todas las fuentes que hay. Incluso a veces hay aplicaciones que tienen imágenes, Ujú. otras son de internet, otras son fotografías que ustedes tienen, otras pueden ser incluso dibujos que ustedes hagan. Ujú. Entonces pueden ser Ok. diferentes fuentes. Y al hacer la referencia, usted le dijo a la compañera que se podía, digamos, hacer la referencia debajo de la imagen o al final, ya cuando se hacen las referencias. Si fuera el Correcto. caso de que yo la hago debajo de la imagen, al final no tengo que ponerlas en definitivo. No, porque ya las colocaste debajo de la imagen, ya estaría ahí la referencia. Ok, está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Nicole, por esa participación. Le damos el pase a Melanie. Adelante, Melanie. Profe, yo tengo dos consultas. La primera, ¿qué pasa si las imágenes, por ejemplo, hipotéticamente hablando, fueran de Word? Esas, las que son prefabricadas, como digo yo. Entonces hace la referencia igual. Imagen tomada de Word, que esa también viene en APA 7, cómo hacer la referencia cuando son tomadas de un programa. Ok, perfecto. Y la segunda duda que tenía es si el concepto puede estar compuesto de dos palabras. Sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, puede ser perspectiva indagadora o perspectiva científica, por ejemplo. Son dos palabras, no hay ningún problema. Ok, entonces eso sí se puede hacer, porque pensé que Exacto. solamente podía ser una palabra y entonces ya no iba a Puede valer si ser, la ponía conjunta. no puede ser un concepto que esté compuesto por varias palabras. Ok, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver acá en el chat, me están escribiendo. Tenemos otras consultas. Dice que si se puede hacer en Word y luego pasarlo a la plataforma, siempre y cuando la plataforma lo acepte, no hay ningún problema. Pues siempre revisen las indicaciones a la hora de enviar el documento. Dice la otra consulta, profe, uno puede citar también una parte de lo que indique el libro, sí, claro. Ya lo dijimos, algunos conceptos pueden ser
acompañados de citas o de segmentos de cierta parte del libro. Muchas gracias, profe, todo muy claro, con mucho gusto. Recuerden entonces seguir las indicaciones, la rúbrica, ya la revisamos aquí, la lectura general, para que puedan entonces tener todos los puntos. Siempre cuando nosotros calificamos es muy bonito poner un 100, hasta que da gusto, que diga el estudiante sacó todos los puntos, tiene un 100. Entonces, revisar muy bien la rúbrica, todos los aspectos, ir haciendo check, ¿verdad? Voy cumpliendo con todos los aspectos y que lo puedan desarrollar de manera completa. Igual, como les digo, la grabación de la tutoría queda disponible para que ustedes vuelvan a escucharla si tienen alguna consulta. Y por supuesto el foro de dudas siempre va a estar habilitado para que ustedes lo puedan ir realizando ahí las consultas cuando ustedes consideren necesario. Y nos vemos siempre ahí en contacto en el foro y también en la tutoría 2. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda para desarrollarla acá en la tutoría número 1. Y si no, como les digo, pues en el foro, ahí estamos siempre viéndonos. Muy importante el foro de presentación, ahí los vi con muchas de las referencias que nos hacían en las presentaciones, de los lugares donde viven, de información personal y cómo pues ese espacio nos permite conocernos un poquito más. Entonces, muy importante ahí observar qué es lo que han colocado los compañeros y saber que son personas que comparten con nosotros el curso también, ¿verdad? Que también tenemos toda una vida personal y que es bonito pues conocernos un poquito más. Igual, cualquier otra consulta que tengan de los documentos, recuerden siempre revisarlo. Hacer las citas, eso es, entre más lo practique uno, más uno lo aprende a hacer. Entonces, a veces APAS vienen, bueno, cómo se hace una cita entre paréntesis corta, cómo se hace la referencia completa. Eso solo se va haciendo conforme conforme lo vamos poniendo en práctica, es conforme lo vamos aprendiendo. Entonces, siempre al principio cuesta un poquillo las citas y ya después uno las hace casi que automático. Se va acostumbrando uno haciéndolas cada vez más. Por acá dice, profe, ¿se puede citar solo de un libro? No, recuerden que está el libro que ustedes usan, el principal, que es el de Didáctica General 1, y también en la plataforma hay otras lecturas que ustedes también pueden citar. Y si tienen otros libros u otras referencias, otros sitios web, igual los pueden hacer la referencia. Siempre que van a buscar un sitio web, traten de que sea un sitio web académico, ¿verdad? Porque ahora tenemos muchos sitios que son blogs o páginas personales y no necesariamente son páginas académicas. ¿Qué quiero decir con páginas académicas? De que sean de universidades, por ejemplo, hay universidades en Chile, hay otras universidades acá también que tienen revistas, publicaciones, artículos, entonces siempre tratar de que sean sitios académicos y vamos a hacer referencias o citas de otros textos, ¿verdad? Entonces siempre buscar esos sitios que sean más académicos. Si no tienen ninguna otra consulta, entonces estaríamos dando por finalizada la tutoría del día de hoy. Nada más unos minutitos que me den mientras el video se descarga para ya colocar el enlace en la plataforma y que ya ustedes pues lo puedan observar con más detenimiento. Aquí vamos a ver, tenemos una manita levantada de la compañera Ana Yancy. Adelante, Ana Yancy. La escuchamos. Profe, ¿este trabajo lleva portada? No, porque están anotando el nombre completo en el archivo. Entonces no debe llevar la portada como tal. En esta no se está solicitando. Ok, entonces nada más hago los 10 conceptos, el documento y lo paso a PDF y lo envío como cualquier otro trabajo. Exactamente, entonces como lo vimos, ¿verdad? Dice actividad 1, si me llamo Alberto Mora Madrigal, entonces actividad 1, Alberto Mora Madrigal y ya sé que ese es el envío de la tarea. Ah, perfecto, ok. Está bien. Y de lo que le preguntaba del libro es, digamos, si solo de la unidad puedo utilizar las citas. Bueno, si quiero, o si puedo buscar otros documentos, pero si fuera solo el libro, no hay problema. Si fuera solo el libro, no hay problema, esa es la principal. Ah, ok, perfecto, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Adelante, Yasmín. Hola, buenas noches, profe. Una consultita. Sí, claro.
Nosotros este glosario lo podemos hacer ya sea tipo en Canva y pasarlo a PDF. Sí, lo único que yo les recomiendo cuando utilizan esas otras herramientas es que ustedes ya estén familiarizados, porque a veces les queda muy bonito el desarrollo en el sitio, ¿verdad? En la aplicación, pero después se me dificulta poderlo descargar. Entonces, siempre mi recomendación es utilicen la herramienta con la que ya están más familiarizados, que manejan bien, para que no se compliquen y no tengan después un atraso innecesario por utilizar una herramienta que tal vez es muy bonita, pero me va a generar un problema a la hora de descargar el documento, porque ya nos ha pasado. Ok, sí. Ok, sí, comprendo, porque en este caso igualmente uno creo que lo puede, bueno, uno lo puede bajar en tipo foto y después lo puede hacer en un archivo PDF. Sí, pero siempre es lo que ustedes consideran que sea más sencillo. Por eso yo no les recomiendo ninguna aplicación en general, sino lo que estén acostumbrados a utilizar. Hablo de Word porque es como lo más cotidiano, ¿verdad? Está bien, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Yasmin. Gracias a ti por tu participación. Por acá vamos a ver, tenemos algo más acá en el chat. Nos dicen, no, todo muy claro, muy buenas noches, profe. Entonces, invitarlos igual, ¿verdad? Para que puedan explorar todas los apartados que tenemos en la ruta de aprendizaje del curso. Invitarlos también a las actividades de autoformación. Una vez que terminan de leer un libro, pueden entonces ir a hacer un repaso ahí en las actividades de autoformación. Esas no tienen pues ningún valor, un puntaje como tal en la nota, pero simplemente es para repasar algunos de los aspectos generales que leímos en cada capítulo. Y igual el foro de consultas para lo que ustedes tengan a bien con hacer la consulta o hacer alguna aclaración de una duda, entonces lo podemos realizar. Entonces, desearles a todos muchos éxitos en el curso. Estoy para servirles y ahí nos estamos viendo en la próxima tutoría y estamos interactuando a través de la plataforma en el foro de consultas. Entonces, nada más me dan unos chancecitos, unos minutos para que el video se termine de descargar y ya lo pueden encontrar ahí en la plataforma durante el transcurso de la noche. Y desearles a todos un excelente curso, muchos éxitos y estamos en contacto. Así que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profe. Pase buena noche. Igual, que pasen buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, buenas Luego, noches. profe. Buenas noches, muy amable. Buenas noches, gracias, profe.